Y vos, respecto a la discapacidad, ¿qué crees que aporta o en qué mirada distinta aporta en cuanto a contenido, digamos? No, es básicamente es parecido lo que tiene que ver con la identidad travesti o trans, porque me da la sensación de que muchas veces las cosas que se están escribiendo ahora dentro de la discapacidad tienen que ver con las vivencias personales, de la discriminación por el cuerpo, la discriminación en la escuela, por esto de no entendés, no podés, no sabés, o las instituciones mismas, o sea, del trabajo, o el no estar en el trabajo, o por ejemplo, hay discas que no tienen ni siquiera amigues, o no tuvieron amigues cuando eran chicos, tipo en las infancias. Yo siempre digo que las infancias, bueno, que ahora se habla de las infancias libres, está re bueno, pero creo que a un montón de personas con discapacidad nos han robado la infancia porque no la tuvimos como se cree una infancia, sino como más encerrados o más estando en los hospitales, yendo de un lado a otro. Entonces, me da la sensación que esa, como contar eso en un poema o en un verso o en una frase o en un párrafo, como que me da la sensación que aporta bueno, mirá cómo existen estas personas, porque están también, fíjate que en la sociedad estamos medio encerrados, ¿no? O sea, ahora por el COVID, pero digo, en las personas con discapacidad, yo no sé si has visto personas discas en la calle, en un bar, en un boliche, o en la facultad, o en la librería, o no sé, siendo, no sé, presidente, bueno, sí hubo una ex vicepresidenta, pero ni siquiera se hablaba de su discapacidad. No. No, no, tampoco ella se ubicaba políticamente desde ese rol. Claro. Entonces, bueno, viste, qué sé yo. También hubo un sector dentro del PRO que era homosexuales y demás, y tampoco se ubicaban desde ese rol, tampoco quisieron, no sé, cuando se habló del matrimonio igualitario y demás, ellos decían, bueno, pero no, pongámosle otro nombre, le querían poner otro nombre, y digo, bueno, no, si, qué sé yo, no sé, es raro, viste, qué sé yo, cuando hay, a ver, lo voy a decir de la forma más cruda, cuando hay un movimiento que es neoliberal y que incluye a las personas discapacitadas o a las personas, a las diversidades sexuales o a las disidencias, es como medio, en el fondo es un poco contradictorio, como las incluimos de manera que sean productivas o de manera que nos sirva a nosotros como marketing, o de manera que nos sirva, porque viste que es una cosa de servir, pero después Claro. de ahí a que se aporte en términos sustanciales, en términos esenciales de, bueno, vamos a hacer se algo por hizo. No, esas personas. Este, no, sí, como una campaña, digamos, como un discurso de campaña política. Pero ni siquiera, porque tampoco se nombró mucho a la discapacidad dentro del neoliberalismo. Y ahora tampoco, no estamos siendo parte de la agenda política. De hecho, hay una tarjeta alimentaria para determinado sector de la sociedad y para las personas con discapacidad no se habló, no se dijo nada. O sea, de hecho, ni siquiera hubo como un bono, nada. O sea, como que, bueno, no existimos. Y hay un montón de personas con discapacidad. O sí. sea, Sí, sí, y hay distintos tipos de discapacidad también, y eso está bueno poder hablarlo, poder expresarlo y que demás. nos vamos a morir, Eh, pero no sabemos cuándo. Pero eso también puede pasar, de que quizás hay un montón de cosas que queremos contar y no tenemos a los medios. Entonces me da la sensación que la gran diferencia sería esa, pero que en el fondo somos medio lo mismo, porque a todos nos pasan cosas terribles. Y más en este mundo capitalista, capacitista y horrendo y patriarcal. Entonces, yo creo que me da la sensación de que si existen estos espacios y estas redes que construimos entre nosotros, es mucho más ameno sobrevivir, pero si no, bueno, sí, te sentís solo
de la nada, y como a nadie contándole nada. A mí me gusta tipo escuchar como estas historias y como reflexionar sobre esas vivencias y poder, bueno, qué sé yo soy disca, así que yo ya sé cómo sería eso, pero para que sí, la sociedad conozca y tenga un poco más de, no sé, empatía, por Sí. así decirlo. Sí, 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 tal cual, es empatía. Y yo recién pensaba, en tu caso, ¿vos naciste con la discapacidad? No, yo la adquirí cuando tenía 5 años y yo ahora tengo 32. Así que no, pero básicamente es como tenerla desde siempre, porque a los 5 años es muy poquito. Pero sí. ¿Y la discapacidad que vos tenés tiene algún nombre específico? O yo como para conocer. No, es solamente que no, o sea, yo tuve cáncer y no, o sea, como no tengo el fémur, pero después, lo que pasa es que, bueno, sí, no tengo el fémur, pero es caminar con la muleta, caminar con la silla de rueda, o caminar, andar con la silla de rueda, no puedo caminar espacios largos, bueno, no puedo hacer un montón de cosas, pero que implican el cuerpo, pero también por un desgaste, o sea, el cuerpo se gasta en general, una persona que yo, normal, comillas, comillas, para una persona que no usa las dos piernas, y sí, se gasta peor, o sea, se gasta, pero se gasta torcido, porque gasto más este brazo y la cadera. Entonces, como, bueno, pero sí. Y en relación, bueno, porque vos sos, por un lado, sos disca, Ujú. políticamente te enunciás como disca, digo, lo haces visible, te enunciás desde ese lado, y a la vez tu identidad de género. ¿Cómo se funde todo eso ahí? ¿Cómo se funde? Sí, Claro. sí. Bueno, y sí, no, es que me parece que la identidad es como si fuera unas muñecas rusas, donde uno va saliendo de a poco de esos, como de esas, no sé, pequeñas cavernitas, le llamo yo. Entonces, como que primero empezás preguntándote quién sos y demás, o más o menos haciéndote cargo de vos. Y yo creo que las identidades en sí están como todas ahí medio latentes esperando salir y esperando ser enunciadas. Y en mi caso fue así, tipo, bueno, empecé por la discapacidad medio haciéndome cargo, pero pasaron muchos años para hacerme cargo, porque yo no quería ser disca. Bueno, en realidad, o sea, hoy lo digo orgullosamente, pero no sé si tengo ganas de decir, ah, sí, seamos todos discas, porque la realidad es que la sociedad hace que te odies. Entonces, bueno, después es transformar ese odio en lucha o transformar el dolor en lucha, como dice Estela de Carlotto, ¿no? Nuestras abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, nada, como me parece que ahí cuando uno se da cuenta de esa transformación y que es un proceso que tenés que hacer como persona, de hecho hay personas con discapacidad que no quieren y no son orgullosas de serlo, y me parece que está bien porque cada uno tiene su proceso. Entonces aparece luego el tema de, bueno, quién soy de manera, bueno, ponele que de identidad de género. Pero fue como de una salté a la otra, como que no hubo mucho proceso. Quizás también fue el tema de, otra vez, digo, enunciarse, porque eso es lo importante, me da la sensación, o el paso más grande, cuando uno se enuncia, porque creo que internamente ya lo sabés. Lo que pasa es que también está cómo decirlo y a quién decirlo y en el momento en que lo decís. No es lo mismo haberlo dicho en 1998, cuando tenía, no sé, 10 años, que ahora. Aunque siempre fui quizás así, o sea, como que lo que pasa es que ahí está la parte en donde si no tenés ESI, si no tenés contención, si no tenés un estado que te acompañe y una familia y demás, es como, bueno, qué sé yo, medio que lo vas piloteando y vas saliendo de a poco. Es como lo que dice Heidegger, somos como el ser tirado como hacia el abismo, ¿no? Como hacia la sociedad, a esa cosa de, bueno, es muy violento todo si te lo pones a pensar de manera filosófica, porque es Sí, muy violento. Pero sí. sí, sí, sí. Bueno, eso que vos decís, que es lo que hablábamos con otros, que es, bueno, hay como todo un proceso interno que
los demás no lo ven, no lo están viendo, hasta que uno dice, bueno, tal cosa, soy tal cosa. Y todo ese proceso interno, después lo tienen que pasar les otros, la familia, les amigues, bueno, todes. Y las familias, por ahí, heteronormalistas y demás, son las que más se les complica, ¿viste?, entender. Y algunas de ellas lo que hacen es, bueno, mirá, no sos ni varón ni mujer, te vas. Claro. O sea, no sos lo que nosotros quisimos que fueras, chao, te vas. Y ahí está esto que vos decías bueno, de largar a un ser al abismo, porque a veces son muy, muy chiquites, ¿entendés? Tienen, qué sé yo, no sé, 16 años, 15 años, 14, 13, y cuando dicen que son algo distinto de lo que el sistema patriarcal estableció para que fuéramos, chao, se rompe todo, y empieza toda una batalla que ya hubo un proceso interno recontra doloroso y demás, hasta que se pudo enunciar, y cuando se denuncia, se lo echa a la calle, o se le echa a la calle a esa persona. Y ahí está como la complejidad de otra lucha más para, bueno, cómo sobrevivir. En el caso de, bueno, las travestis, bueno, esto de sobrevivir en la prostitución, o, sí, básicamente en la prostitución, o algunas, por ahí, si zafan un toque, pueden sobrevivir en ámbitos más artísticos y demás, o en peluquerías, que son como los ámbitos habilitados por el patriarcado para que ellas puedan desarrollarse. Pero olvídate ni pensar en ámbitos como, por ejemplo, el literario, o ámbitos de enseñanza, ámbitos de, bueno, quiero estudiar derecho. Una locura. No, sí. Imagínate una traba jueza. Claro, sí, sería genial. Es como lo que decía Joana Berti o Diana Zacayán, que decían, sí, estaría buenísimo que cuando el mundo cambie es cuando, no sé, haya una médica travesti, o bueno, esto, ¿no? Una jueza traba. Claro. Sería genial eso. Pero bueno, es a donde vamos, me parece. Con respecto a la familia, a mí no me pasó nada porque yo directamente no tengo familia. En realidad la tengo, lo que pasa es que yo me fui de mi casa a los 15 años. Cuando, en 2005, no era que se decía violencia de género, sino que se decía violencia doméstica. Entonces yo denuncio a mi madre y a mi padrastro por violencia, y bueno, y me voy, como que el Estado ahí interviene, o sea, supuestamente tenía que irme con mi padre, pero mi padre no se hace cargo de mí, entonces me llevan con una señora que es como una tía para mí. Entonces, bueno, ahí yo me quedo con ella, lo que pasa es que, bueno, es una señora que era más grande que yo, como si fuera una abuela, una tía, así, una cosa así, y viví con ella un tiempo, y después cuando como que el Estado en 2008 aparece el tema de ANSES y la recuperación de las pensiones y demás, bueno, ahí tengo una pensión y puedo ir a la facu, terminar la escuela primero, pues yo la terminé de grande, y después ir a la facu. Entonces me da la sensación de que, bueno, yo hice un camino un poco ahí como, claro, como te decía hoy, tipo de, bueno, hubo un Estado que me contuvo, me ayudó de alguna manera, y yo pude, como esos elementos que daba el Estado, como apropiármelos y poder hacer algo con eso. Pero bueno, hay gente que por ahí eso ni siquiera lo tiene tampoco. Y, o elige no querer también, porque hay opciones. Pero bueno, me da la sensación de como yo vengo desde ese lugar, como que por eso yo no tuve problemas, porque mi identidad fue como un poco mi búsqueda personal y ya. Y cuando lo dije, qué sé yo, sí, por ahí el peso más grande fueron mis amigos más cercanos, que le tuve que explicar todo, y que por ahí se tienen que acostumbrar. Pero después,
qué sé yo, bueno, pasó el tiempo y ya está, no fue mucho. Pero sí está bueno como poder como ver, ¿no? El tema de las generaciones también, porque yo tengo amigues de todas las edades, y quizás con las edades más jóvenes que le llamo yo, que me llevan, no sé, ponerle que 6 o 8 años, se dieron cuenta y ni siquiera me preguntaron ni me pidieron explicaciones, tipo, empezaron a nombrarme y ya. En cambio, con otras que son como más cercanas a mi edad, sí tuve que explicar más. Pero bueno, son experiencias. Quizás a mí me pasó eso porque justo tengo esa gente alrededor. Capaz a otra persona le pasa diferente. Pero sí, o sea, el tema de lo que vos decías, de poder salir y enunciarse, es como un proceso interno y después un proceso social.